Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y pues en esta oportunidad, antes de empezar con la clase, saludar a los estudiantes que de manera satisfactoria lo están haciendo a pesar de las situaciones y claro está pues con el apoyo de los padres de familia. Así que chicos, hay que seguir avanzando en las clases virtuales, hay que seguir poniéndoles ganas y pues empecemos nosotros con el tema de razones trigonométricas, la segunda parte. Bien, entonces recordemos lo siguiente, a ver, ¿qué pasaba cuando yo tenía pues un triángulo rectángulo? Tenía ciertas características, ¿verdad? En este caso uno de sus ángulos medía 90 grados. Hay que tomar de referencia pues un ángulo teta, ¿sí? En este caso este ángulo teta viene a ser, ¿qué cosa te acuerdas? El ángulo agudo, ¿no? Mayor que 0 y menor que 90 grados, ¿no? Estamos recordando. El C, ¿qué cosa era? El C minúscula era el que se lo ponía de 90 grados, se lo conocía como hipotenusa, ¿no? El lado que se lo pone al ángulo teta, pues en este caso el A minúscula, se lo conocía como cateto opuesto, ¿no? Estamos recordando, jóvenes, sí, cateto opuesto al ángulo teta. Y el tercer lado que está a su costado de teta, pues viene a ser el B minúscula, porque se lo pone al B mayúscula, entonces a este se le conocía pues como cateto adyacente, ¿no? Y también hay que recordar pues el teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos decía que la hipotenusa elevado al cuadrado era igual a ¿quién? A la suma de cuadrados de los catetos, ¿no? Es decir, de A al cuadrado y más B al cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no? Sería pues A al cuadrado más B al cuadrado, y a este teorema pues se lo conocía como el teorema de Pitágoras. ¿Sí, chicos? Entonces eso para recordar la clase pasada, porque tenemos que tener en cuenta que esto nos va a ayudar bastante en la resolución de los ejercicios. Entonces ahora sí pasamos a las definiciones, los que continúan pues de la semana pasada, ¿no? En este caso la tangente va a ser otro operador matemático, ya en el cual nosotros lo vamos a simbolizar con tan o tg, ya es lo mismo. Vas a encontrar en ejercicios en el cual van a poner la palabra tan y otro van a colocar la palabra tg, ya, que significa pues tangente. Y el otro operador que vamos a estudiar el día de hoy es la cotangente, ya, igual su símbolo es cot o simplemente ctg, ya, cotangente, que me indica en este caso pues ese operador. Entonces veamos, vamos a definir estas dos razones trigonométricas. Para ello tenemos ahí el triángulo rectángulo ABC. Bueno, nosotros ya conocemos, A viene a ser el cateto opuesto, B viene a ser el cateto adyacente y C viene a ser, ¿qué cosa? La hipotenusa, ¿no? Entonces vamos a colocar, a ver, C, el C minúscula viene a ser H, o sea la hipotenusa, el que se lo pone a teta viene a ser A, en este caso cateto opuesto CO, y pues el B viene a ser CA, ¿no? El cateto adyacente. Entonces vamos a definir, a ver, la tangente. La tangente del ángulo teta se define como sigue, jóvenes: el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí está, ¿ya? Cateto opuesto al ángulo teta sobre el cateto adyacente. Yo te pregunto, chicos, a ver, ¿quién es el cateto opuesto para el ángulo teta, no? Es el cateto opuesto, ¿quién sería? El A, ¿no? ¿Y quién sería el cateto adyacente? Pues sería el B. Por lo tanto, la indicación pues en función de sus longitudes sería, en este caso pues A sobre B, ¿no? Ahí está. La cotangente pues se define, jóvenes, como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Pues en este caso pues CA sobre CO, ¿no? Cateto adyacente sobre el cateto opuesto, y si podemos observar acá sería pues B entre A. Ahí vas a notar lo siguiente, que la tangente y la cotangente son inversas. Mira, ve, si esto de acá es A sobre B, acá es B sobre A, es todo lo contrario, ¿no? Si acá es COK, acá es KCO, mira, ¿ve? Entonces una mnemotecnia para nosotros recordar la tangente, simplemente dices COK, COK, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente sería KCO, al revés, ¿no? Que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿no? Entonces una mnemotecnia para recordar, repito, es COK para la tangente y la cotangente es KCO. ¿Ya, chicos? Bien, entonces esas son las dos definiciones del día de hoy que vamos a trabajar. Entonces empecemos a ver con un ejemplo. Dice: calcula las dos razones trigonométricas tangente y cotangente para el ángulo alfa. Entonces yo te pregunto, ¿qué necesito para yo poder calcular la tangente y la cotangente? En este caso de alfa necesito el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿tengo el cateto opuesto o no? Sí, profesor, este es el cateto opuesto. ¿Y cuánto es el cateto opuesto, jóvenes? El cateto opuesto sería 5, ¿no?
¿Y quién sería el cateto adyacente? No lo tenemos, entonces tenemos que calcularlo. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con ayuda de este 13, aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces digo, teorema de Pitágoras, lo coloco ahí, hace una variable x, y el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa lo elevo primero al cuadrado, sería 13 al cuadrado igual a ¿quién? A la suma de cuadrado de los otros dos, en este caso 5 al cuadrado más x al cuadrado. Bueno, 3 al cuadrado, chicos, es 169, 5 al cuadrado es 25 más x al cuadrado. Este 25 pasa a restar, chicos, ustedes ya conocen eso, pasan a restar, sería 144 igual a x al cuadrado. Este 2 que está como exponente pasa como raíz, entonces me quedaría la raíz cuadrada de 144, igual a ¿cuánto? A x, ¿no? Y bueno, la raíz de 144 es 12, ¿no? Porque 12 por 12 me sale 144. Entonces esa es la respuesta para x. Pero ahí no termina el problema, ¿por qué? Porque me pide tangente y cotangente, y la tangente se define como, te había dicho ya, es coca, ¿sí o no? Acuérdate, coca, este es el cateto adyacente, ¿no? Ahí está, coca. ¿Y quién es el opuesto? 5. ¿Quién es el adyacente? X. ¿Pero x cuánto vale? 12. Entonces la respuesta sería pues 5 sobre 12. ¿Sí? Y la cotangente, ¿qué sería? Al revés, profesor, simplemente es al revés. Entonces sería 12 entre 5. Y listo, chicos, el problema está resuelto para ese ejemplo. Bien, entonces veamos ahora sí su práctica dirigida, jóvenes, de forma inmediata. A ver, calcula la tangente de teta. A ver, recuerda, ¿cuál era la tangente, jóvenes, de un ángulo? Coca, sí, coca. ¿Quién es el cateto opuesto? Profesor, es 4, mira, 4 es el cateto opuesto. Y profesor, el que está a su costadito, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser el cateto adyacente. Pregunta, ¿tiene los dos datos, sí o no? Sí, por lo tanto ya no apliques teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque no necesito yo la hipotenusa. Entonces digo, profesor, resolución, yo sé que la tangente por definición es coca, ahí está. Entonces digo, ¿quién es el cateto opuesto? A ver en el gráfico, observa, ¿quién es? 4 sobre 12, ¿por qué? Porque el cateto adyacente es 12, pues, ¿no? Bueno, acá lo podemos simplificar, cuarta 1, cuarta 3, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, la tangente sería ¿cuánto? 1/3. Respuesta para la primera pregunta. Pasamos a la segunda pregunta, que dice lo siguiente: calcule la cotangente de alfa. Bien, jóvenes, repito, ¿qué necesito yo para la cotangente? Necesito los catetos. Por lo tanto, ¿tengo el cateto opuesto? Sí, tengo el cateto opuesto. ¿Y el cateto opuesto cuánto vale? 4. ¿Tengo el cateto adyacente? También tengo el cateto adyacente. ¿Cuánto vale? 8. Ahí está. Profesor, ¿necesito calcular la hipotenusa? No, porque en la definición no necesito. Por lo tanto digo, la cotangente, ¿qué cosa es? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pregunta, ¿quién es el cateto adyacente? 8. ¿Quién es el cateto opuesto? 4. Entonces sería 8 entre 4. Y jóvenes, simplemente pues una división, 8 entre 4, eso es 2. ¿Sí? Respuesta para la pregunta número 2. Pasamos a la pregunta número 3 y me dice lo siguiente: calcule E sabiendo que es tangente de alfa más cotangente de alfa. Entonces, igual, ¿necesitas qué cosa? Yo necesito, para desarrollar este problema, los catetos. Entonces, ¿tengo el cateto opuesto? Sí. ¿Cuánto vale, jóvenes, el cateto opuesto? 1. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente, jóvenes? Vale 4. Muy bien, entonces simplemente copiamos el problema, ahí está, digo, es igual a ¿quién? Tangente. Por eso la tangente es coca. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? 1. ¿Y quién es el cateto adyacente? 4, un cuarto, ¿no? Más. Profesor, la cotangente es la inversa de la tangente, al revés. O sea, si acá era un cuarto, entonces acá ahora ¿qué cosa va a ser? 4 entre 1, y listo. Entonces, ¿a qué es igual? Hay que recordar acá lo siguiente. Tienes que multiplicar, pues, ¿qué cosa acá? En aspita, ¿no? Multiplicamos en aspita, mira, así. Y luego acá multiplicamos de forma horizontal, ¿no? Acá sería 1 por 1 es 1, ¿sí? 1 por 1 es 1, y 4 por 4 es 16, ¿no? 4 por 4 es 16. 16 más 1 sería 17, eso va arriba 17 y abajo sería 4 por 1, 4, ¿no? Entonces me quedaría así, ¿no? 1 más 16 sobre 1 por 4, 4. Esta que es igual, jóvenes, bueno, suma 1 más 16 sería 17, por lo tanto la respuesta para la pregunta número 3 sería 17 cuartos.
Bien jóvenes, la pregunta número 4 me indica lo siguiente: calcule P, que es igual a 2 veces la cotangente de beta. Tenemos el triángulo, ahí está, entonces pasamos a la resolución. Igual chicos, a ver, como me están pidiendo a mí P, que es 2 veces cotangente de beta, entonces necesito la cotangente, y yo sé que en la cotangente necesito los catetos, o sea, necesito el cateto opuesto y también necesito el cateto adyacente. Pregunta, entonces P ¿a qué es igual, jóvenes? A 2 veces ¿quién? La cotangente. Y la cotangente, ¿cuál era su definición? A ver, acuérdate, era KO, o sea, 12 sobre 6, ¿no? Ahí está, 12 sobre 6. Bueno, jóvenes, acá sería 2 por 12, 24, 24 entre 6, por lo tanto la respuesta sería ¿cuánto? 4, ¿sí? Bien jóvenes, la pregunta número 5, a ver, nos dice calcula K, que es igual a la tangente de phi, eso está elevado aquí a la cotangente de phi. A ver, veamos cómo se soluciona. Para eso me dan el triángulo, pues no, el triángulo rectángulo está ahí. Podemos observar que el cateto opuesto para phi, ¿quién es, jóvenes? 5, y su cateto adyacente pues sería ¿cuánto? 10, ¿no? Ahí está. Bien jóvenes, entonces solamente copiamos el problema, ahí está, digo K es igual a ¿quién? La tangente, y la tangente ¿qué es? Coca, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero ¿quién es el opuesto? 5, sería 5 sobre 10, ¿no? Ahí está. Elevado a la cotangente, pero yo sé que la cotangente es su inversa, al revés, simplemente digo profesor 10 entre 5, ¿no? Bueno, acá profesor le sacamos quinta 1, le sacamos quinta 2, ¿no? Entonces me quedó un medio elevado a la 10 sobre 5, pero 10 sobre 5 ¿cuánto es? 2. Bueno jóvenes, acá aplicamos una propiedad que me indica lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo una división o una fracción elevada a un exponente, este exponente ingresa a cada uno, ¿no? Esa es una propiedad de leyes de exponentes. Entonces 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto la respuesta para la pregunta número 5 sería un cuarto. Bien jóvenes, terminamos entonces con la pregunta número 6, que me indica lo siguiente: calcula n, que es igual a tangente de phi más cotangente de phi. Para eso me dan el triángulo, pues no, ahí está. A ver, como yo necesito tangente de phi más cotangente de phi, entonces necesito los catetos. Tengo, profesor, los catetos, en este caso tengo el cateto opuesto, pero el cateto adyacente no lo tengo, jóvenes, mira, no está el cateto adyacente, no está. Chicos, y si no está el cateto adyacente, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcularlo. Para eso me dan el 10, ¿no? Para eso me dan la hipotenusa. ¿Y cómo se calcula eso? Pues con el teorema de Pitágoras. Entonces le ponemos una variable x y digo, pues la hipotenusa, que viene a ser 10, lo elevamos al cuadrado y luego los otros dos, ¿no? Sería 6 al cuadrado más x al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado es 36 más x al cuadrado. Ese 36 pasas a restar, sería ¿cuánto, jóvenes? 64, ¿no? Igual a x al cuadrado, ese 2 que está ahí pasa como raíz, me quedaría x igual a la raíz cuadrada de 64. Por lo tanto, el valor de x sería ¿cuánto? 8, ¿no? Ahí no acaba el problema. ¿Por qué? Porque me piden n. Entonces copio n, que es tangente de phi más cotangente de phi. Entonces digo, n es igual a ¿quién? Tangente. Ah, tangente es coca. O sea, 6 sobre x. O sea, 6 sobre 8. Entonces colocamos 6 sobre 8 más. Pero como yo sé que la cotangente es al revés, ¿no? Pues su inversa sería, profesor, 8 sobre 6, ¿no? Ahí está. Bueno jóvenes, nosotros podemos acá simplificar, ¿no? Mitad, mitad, y acá también mitad y mitad, ¿no? Entonces me quedaría pues 3 cuartos más 4 tercios. Bueno jóvenes, esto de acá también lo hemos visto ya, cómo se suma fracciones, lo multiplicamos en aspa y acá horizontal, ¿no? A ver, 3 por 3 sería ¿cuánto? 9, ¿no? 4 por, acá sería 3 por 3 me quedaría, ¿qué cosa? Me quedaría 9, ¿no? Y acá 4 por 4 me quedaría 16, ¿no? Y 4 por 3 me quedaría ¿cuánto? 12, ¿no? Entonces eso colocamos en la parte de abajo, ¿no? Sería así, ¿no? 25 sobre 12. ¿Por qué? Porque 9 más 16 sería 25 sobre 12. ¿Ya chicos? Entonces esa sería la respuesta para la pregunta número 6. Muy bien jóvenes, entonces hemos terminado hasta ahí, esperando que se haya entendido pues la clase de hoy día. Ahora te toca practicar a ti
y nos estamos viendo hasta otra oportunidad.